Ahí estamos. Ricardo, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, acá en esta cuarentena tremenda. Y la cuarentena, digamos, está muy bien, obviamente, lo de Alberto Fernández y las presiones que tiene que soportar, o sea, no la cuarentena, sino la pandemia, ¿no? Este virus. Así que es tremendo. Cuando decís tremendo, ¿a Sí, dónde va? Bueno, tiene muchas complejidades o medio que pasó a mí también algunas cosas o ciertos pensamientos o, digamos, en un primer momento fue un parate que se podía mirar en forma como ingenuamente antiproductivo, digamos, y que me parece interesante esa posibilidad de mirada, porque también es un lujo poder parar y estar improductivo, digamos, que es no estar como en la cadena o en la rueda de hacer, y poder parar y obviamente por algo externo, por una decisión y que eso empieza a modificar también actitudes, digamos. Es como en el teatro, digamos, como en una improvisación. Como que hay algo, me parece a mí, del accidente, que es para mí algo primordial en la actuación, el estado de accidente, que uno accidenta al otro y ese otro se adapta a ese accidente y es siempre un accidente, no es un lugar armónico, digamos, de paz entre actores y dirección y asistencia, ¿no? Sino que hay muchas aristas, mucha provocación. Y en este caso me parece como que esta pandemia, este virus, tiene algo de que nos provocó a los que hacemos teatro, me parece a mí, o quizás hablando de mí, como algo, una sensación de primero un parate total, el cuerpo de la actuación, dónde va a estar con los otros, en ese vínculo corporal y de presencia, en esa atmósfera que se puede presentar porque el otro está ahí, que puede tocar, que está respirando con vos, y no tan mediatizado como en este momento, donde si hay un intercambio es siempre mediatizado por el Zoom, por una tecnología, digamos, porque todo es hostil, porque todo tiene que ser campo imaginario para poder creerme que el otro está ahí. Claro. Pero bueno, también me parece a mí como opera algo también en relación a el virus como una fuerza maligna y que genera cierta visión sobre los valores, digamos, sobre lo que está en juego más bien. El teatro podría no existir por un momento, digamos, o esos edificios donde se genera el teatro, podrían, más allá de lo que están pasando, que es tremendo, y, digamos, podría estar eso, pero obviamente pero también es desde un pensamiento abstracto, filosófico. En términos de política y social, me parece que lo que también se empezó a generar es una unión, digamos, lo de los que damos clase, digamos, esa organización que se armó me parece muy interesante, porque estamos todos que no nos damos bola, digamos, y apareció este virus y nos damos bola y apareció algo conjunto, digamos, algo que nos puede amparar y tener una voz y tener un saber que está el otro y que tiene los mismos intereses también sociales y políticos y está padeciendo con vos eso. También los actores, digamos, me preocupa la OSA, me preocupa que Polka no pague lo que tiene que pagar, me preocupa todos los grupos de poder, manejadores de la ficción también,
y en términos sociales y políticos los grupos de poder, que no se les puede sacar un mango, que esto siempre es tremendo, el ajuste siempre es muy fácil, pero sacarle un mango a estos tipos, a estos poderosos, es siempre lo tremendo, y bueno, viviendo esa situación, ¿no? También política social, bueno, eso. Sí, sí, me parece como la fuerza de algo de la unión, y como también me aparece algo del choque, que aparece la unión justamente en la soledad, ¿no? Digo, como cierta espalda y cierta cosa donde uno también se sostiene con eso, ¿no? Y que ahora sale a flote, como si dijéramos, bueno, ahora sí hay que unirse. Digo, también un poco me voy a la quizás vos decías, bueno, en el momento donde no hay pandemia, en el momento anterior, no nos vemos, dijiste. Eso se debe también a algo del querer producir todo el tiempo, ¿no? Como que no haya momento para, no sé, como para estar en muchos proyectos a la vez. Sí, eso digamos, me parece a mí que es algo de la época, o algo, digamos, que no pasaba, digamos, antes, digamos, en los 80 o principios de los 90, cuando se hacía teatro de investigación, se valoraba ese lugar, y uno tenía que meterle a eso en un laburo de detalle, que se da con el tiempo, junto con otros, en un colectivo, digamos, que se agrupa en ese viaje loco por el tiempo, y eso fue cambiando en el sentido de que también veces se actúa lo mismo en una obra que en otra, digamos, no hay procesos de transformación de la actuación por la construcción de un lenguaje, que me refiero al lenguaje con algo donde aparece lo homogéneo y lo heterogéneo a la vez. Lo homogéneo de algo que ustedes y comparto con los otros, y también mi heterogeneidad como actor, mis ritmos, mis métricas y todo eso. Mi histrionismo. Y bueno, no sé, no me olvidé la pregunta, ¿cómo era? No, está bien, pero fue por ahí. Pero sí, de la producción me parece que tiene que ver, la cantidad de producción tiene que ver con eso, como que no hay tanta defensa sobre el trabajo, no se ahonda, no se va tan al detalle, pues también me parece a mí que no se va digamos, o son lenguajes que no van hacia lugares donde la actuación puede morder, puede calentarse con nosotros y estar ahí produciendo. Hay obras que decís, ya está, es esto. Digamos, cuando se estrenan no es más que esto, digamos. O sea, más allá del preciosismo y esto, y más allá del nivel de interpretación y de la fuerza del actor, hay algo del lenguaje que es hostil, digamos, donde domina mucho la palabra o la idea conceptual, y es todo muy en general. No hay, para mí es muy, muy importante la noción de situación, digamos, lo situacional en el teatro. Lo que me genera a mí cierto lugar específico, que yo no puedo hablar en general, no puedo explicar porque sí desde un territorio de nada, de vacío, donde no estoy tironeado por el espacio y el tiempo, junto con los otros. Como estoy tironeado, estoy necesitado de expresarme, y la palabra será lo último, la basura necesaria para decir, porque la necesita el cuerpo decir. Para mí la palabra tiene que ver es un gesto más en el teatro, ¿no? Para que la palabra no domina la actuación desde la métrica literaria, porque si no aparece algo, digamos, obviamente esto de leer se ve muy claramente, digamos, es lo que se puede hacer, yo no cuestiono nada, digamos, es lo que necesitamos hacer, y el actor en este momento sale a hacer algo, pone viejas obras, digamos, todo es necesario, pero digamos, hay algo de la lectura que ahí se ve claramente cómo la métrica literaria impone su propia métrica, digamos, a la actuación, y entonces no hay forma de zafar, digamos. Entonces,
siempre es necesario que la textualidad sea porosa, sea oral, que sea parte de un gesto expresivo más. Claro. A veces hay palabras que son necesarias, sean esas y no otras. Hay algo antiliterario para mí que tiene que me gusta o que me atrae, digamos. Que también hay algo que puede generar por una vuelta de tuerca una belleza en sí mismo, por lo que te dice, por algo de no pretender literatura, digo. Pero digo, hay cosas... Sí. Perdón. No, y seguí si querés, porque me iba a ir un poco para preguntarte cómo, digo, más allá de la situación del sector, digo, que a dónde ves la emergencia, ¿no? Digo, obviamente desde la salud, desde el cuidado, digo, pero ¿dónde está la emergencia? No sé, a nivel sociedad, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece que hay algo de política, digamos, de que es un momento donde estamos en una extrema situación, digamos, de pobreza, de desigualdad, se profundiza la desigualdad social, se está profundizando, los poderes siguen estando ahí intactos, y entonces hay que ver cómo generamos ahora, o no hay otro momento, porque este es el momento de crisis, donde los poderes están un poco atontados también, porque bajan las acciones de las empresas, está la lucha geopolítica, están atontados, y me parece que es necesario ahora generar un impuesto a la riqueza, y que, digamos, y el tema de los dueños del campo, me parece muy importante ahí, que son los que reciben los dólares, o sea, cómo dominar esa situación, y que no lo dominen 1.200 familias, digamos. Y los poderes económicos, judicial, mediático, todo lo que va generando hostilidad. Pero me parece que hay voces interesantes y un proyecto popular que hay que defender, porque las presiones y el mal es tremendo, como lo del virus es el mal. Acá sabemos quién fue el mal, entonces sabemos que son muy poderosos y que están más adelantados que nosotros. Así como fue para mí que nunca se imaginó la dictadura con su política criminal, no se la imaginó de esa forma, y ellos sí ya habían trabajado y ya venían pensando hace tiempo. Lo mismo el gobierno de Macri, lo primero que hace es comprar armas, o sea, aparece el gobierno y compra armas, entonces ya sabe a dónde va, o sea, miran para adelante. Entonces, tener una mirada y tener una cosa, también me parece interesante la unión que se dio en lo político, necesariamente contra un mal, pero bueno, me parece que hay que morder más, y hay líneas concretas de impuestos, digamos, decisiones o proyectos de impuestos que no tienen que ser por única vez, sino que tienen que generarse un sostenimiento de ese impuesto a la riqueza, y bueno, eso. Donde también hay que fortalecerse para ir ahí, ¿no? Como a ese grano, a tocar ese grano. Claro. ¿No? Sí. Hay algo que también digo, en términos, digamos, sensibles, pensaba, y más ocurrenciales, pensaba esto de cómo a los 3 días de la pandemia, Zizek, un paradigma, digamos, de la cultura europea, de la filosofía, uno de los paradigmas de la posmodernidad, digamos, ya escribe un libro. Claro. Digamos, hay algo ahí que ya el chiste es, bueno, ya va por el 5.º libro, y digamos, no hay un tiempo donde el cuerpo, sin las palabras, sin saber qué mierda se está pasando, cómo el cuerpo va viviendo y va siendo invadido por la escena. Entonces no hay tiempo para eso, ya aparece la palabra. En ese sentido,
me parece también como un paralelo a lo teatral, cuando aparece la palabra y el discurso antes de poner el cuerpo, antes de esa experiencia. Sí, sí. Sí, antes de la acción, antes del suceso. Claro. Sí, sí, sí. Sí, como que hay que adaptarse como a algo que está, que como que si ya estuviera pensado esto, ¿no? Claro, porque me parece que también hay algo de cuando intentamos valorizar el teatro, digamos, de vínculos expresivos, es porque no tenemos respuesta ni está en el enunciado las dialécticas, o sea, sino que las dialécticas están en los cuerpos, en los vínculos, en el desarrollo de la deriva en el tiempo y el espacio, ahí, en lo múltiple, digamos, en ese misterio, en ese no saber qué estamos contando y que siempre se nos escapa, y que siempre estamos ahí adentro del cuadro, un poco a la manera de Bacon, digamos, esta idea del accidente, que me interesa, digamos, como idea, digamos, como azar. ¿Qué hacemos con el azar? ¿Qué hacemos con eso que pasa ahí? Digamos, en ese sentido es como una forma de construir que vengo teniendo también con actores y un asistente artístico también muy importante, digamos, o sea, donde se vuelve ancho la asistencia, se vuelve ancho la dirección y se vuelve ancha también anchos los actores y actrices, digamos, de las obras. Digamos, en eso me parece que hay que tratar de hacer, digamos, como volvernos anchos, digamos, la dirección no es un puestista, sino que es el responsable de la construcción de ese relato expresivo, que simplemente no porque el rol, sino porque está del otro lado, está del otro lado de la línea y puede ver la totalidad. La asistencia es una bisagra entre la actuación y lo que propone la dirección, y me parece muy importante. La actuación ve su propia subjetividad mucho más, sabe más de su propia subjetividad como actor y como personaje que la dirección. Pero la dirección sabe, quizás ve más la totalidad que la subjetividad del personaje. Digamos, en ese intercambio, digamos, que me parece que obviamente lo extrañamos, los que valoramos mucho, digamos, el ensayo, el cuerpo, y eso lo estamos extrañando, sentimos que estamos impotentes, que el Zoom es algo que uno puede entrarle, pero bueno, hay que buscar. Es un tiempo que no... sabemos también que la acción pasa por muchos lados, la teatralidad pasa por muchos lados, a veces no pasa por el teatro. La teatralidad no está en el teatro, generalmente. Con teatralidad me refiero a la relación con las múltiples formas del tiempo y las múltiples formas del espacio, digamos, cómo espaciar en términos de figura fondo, inferioridad en el espacio, y el uso del tiempo, que también no es, que también es oral. El uso del tiempo es, porque es interesante cuando pasaron 15 minutos en términos cronológicos, reales, y para mi sensación y por la invasión que me produjo la escena, me pareció que pasó mucho más tiempo, o cómo se condensan los temas y los núcleos, los núcleos temáticos y poéticos, cómo se condensan en segundos y cómo se estira de repente una escena, cómo hay una manipulación en el tiempo que lo da la actuación, entre la actuación junto con el intercambio profundo con la dirección y la asistencia, ¿no? O eso intento hacer con también valorar mucho a los actores, ¿no? Con los que trabajé, digamos, pues son actores que no son interpretativos, ponen el cuerpo desde el vamos al ensayo, no hay un personaje antes, sino que el personaje se va descubriendo en el proceso de los ensayos y en las funciones, porque también el tema del estreno es algo que siempre le tememos a la idea del estreno. O sea, hay
que ir, decíamos ir y vamos, pero hay algo de un mundo de la idea del estreno, como que llegaste a un punto, digamos, y en realidad es una parte del proceso. ¿Y dónde te aparece el teatro ahora? Digo, ¿cómo en algo que vos podés llegar a ver? Digo, no sé, como digo, en salir a la calle, en el miedo, ¿dónde lo imaginás? Y quizás los momentos donde aparecían antes también, digamos, en los momentos de intensidad amorosa o de relaciones, digamos, todo el tiempo, digamos, uno puede observarse también, porque también la totalidad es fruto de que alguien te está mirando y escuchando del otro lado, si no, no hay teatralidad. Y también, qué sé yo, teatralidad es lo nuevo de caminar por la calle y claro, avenida, el otro día fui por Avenida Belgrano como desolada, los negocios cerrados, es como una nueva realidad que uno va. Eso es teatralidad, digamos. La teatralidad es el virus con nosotros. Y que nos permitió a nosotros reaccionar y juntarnos, los profesores no solamente de Capital, sino del país. Digamos, eso es improvisación, que es eso que es el núcleo del teatro, digamos. Más allá de que haya un texto acordado, movimientos acordados y todo eso, es la improvisación, es siempre estar en la musicalidad con el otro, en el tono, en la pausa, bueno. ¿Y qué crees que digo, como dónde ves vos como no sé, cómo va a ser la coyuntura ahora para, como yo, si vos dijeras que si se vuelve primero a hacer teatro, o se evalúan primero la forma de producción, digo, ¿qué crees en qué pondrías como en valor? Y ahora parece que, salvo los actos melancólicos de pasar los videos y los intentos de Zoom, pero es un momento donde lo veo como lejano la idea de que la gente vaya al teatro y pueda juntarse con otras. Se puede abrir y quizás, no sé, en unos meses, pero igual lo veo lejano. Sí me parece, sí cercano, es la posibilidad de poner el cuerpo con los otros, sabiendo que los otros están cuidando, lo mismo de dar clases donde vienen 18 personas y no puedes hacer ese control, pero sí, si somos 5, digamos, sabemos, no digo en la cuarentena, no digo durante la cuarentena, sino a posteriori y quizás un tiempo más, pero me parece lo más rápido y quizás es una posibilidad, porque también el ensayo de algo nuevo siempre es como ese volver a navegar y a la incertidumbre de la nada y volver a empezar algo, no es como lo de la canción de Alejandro Lerner, volver a empezar como algo, volver. No es algo romántico y volvemos a empezar, digamos, se siente el vacío, después de estar en una obra donde estás, digamos, lleno de detalles expresivos y eso, volvés a buscar desde el vacío. Y eso cuesta, y cuando también corre la cosa de dar clases y de esa realidad que te saca energía, tiempo para meterte a navegar algo que genera angustia, hay una búsqueda de placer y hay ráfagas de placer, pero me parece que es un momento de crisis donde uno puede entonces, me parece que ya que lo otro parece, digamos, dificultoso, dar clases, trabajar, hacer las obras que se venían haciendo, ponerlas en una obra, me parece que es tiempo ahora de poder de encontrarse en el vacío del hacer algo nuevo. Claro. Sí, que también
O sea, cómo estamos en un momento de cómo sortear ese vacío, ¿no? ¿Qué te aparece a vos, como esta posibilidad de, bueno, vos me decís que das clase por Zoom de poder, no sé, como esta charla la veo un poco como también de ver en qué estás, no sé, con tus pensamientos y sobre todo con tus días que obviamente han cambiado con el encierro y qué aparece ahí. Y ahí me parece que en el encierro, digamos, el vacío no sé si aparece mucho, digamos, en este momento. Hay llamadas telefónicas, yo laburo las obras digamos, con la asistencia de Adrián Silver, y también me vinculo mucho con los actores, porque nos extrañamos, y porque necesitamos conectarnos, pero también hay un estado de suspensión, siento, digamos, como que si no se va hacia poner el cuerpo, me parece muy complejo la idea de avanzar, de juntarse, de provocarnos, o sea, no hay forma, tenemos que esperar, en ese sentido. El vacío se hace más difícil, porque no hay posibilidad de tener revancha en el ensayo, de poder enamorarte de algo y quizás desenamorarte a la semana, ¿no? Porque es así el ensayo. Uy, estás como loco un ensayo, pues salieron cosas y después quizás eso no pasó o estaba muy drogado, qué sé yo. Pero me parece que hay algo de ese vacío que pesa. Y además porque también hay otras cosas mucho más necesarias, la situación social está tremendo, está todo aumentando, están echando gente y bueno, eso es complejo. Sí, como que hay un costado que uno también uno no puede dejar de mirar, ¿no? O sea, no empieza a aparecer cierta cosa de que eso, que lo social uno no se puede olvidar, me parece que está muy presente. Sí, quizás también es otra de las cosas que estamos adaptándonos y viendo, digamos, como, pero nosotros no estamos haciendo teatro y la teatralidad pasa por otro lado, digamos. Ramona, lo de Larreta, la falta de agua en Villa 31, Nacho Levi, de La Poderosa, llorando en un programa de radio, diciendo cosas muy simples, muy conmovedoras. Pues también a mí me genera mucha fascinación ciertos discursos. Ahí yo veo teatralidad. En algo cómo se generan discursos que son pensados ahí, que tienen una carne, que tienen una carne, son desarrollados en un tiempo acotado de una radio y que aparece ahí un discurso de una hondura que te golpea, que te sacude. Sí, muy real y muy como algo de la injusticia, digo, y que está claro, ¿no? Que está claro que es realmente lo que sucedió, ¿no? Sí, sí. Hay algo que también me parece a mí que hay algo que está jugándose en términos políticos, que es la idea de una de las condiciones con la cual sube Alberto Fernández es la de la grieta. Y me parece que esa condición de la antigrieta es una condición que pesa también. No, sabemos quién es el mal y que tuvimos que unirnos y está bien. Y es peronismo y somos peronistas. Pero me parece que hay algo donde son el otro, digamos, piensan distinto en términos de proyecto político, hay intereses, defienden intereses, no es como lo de Pugliese, ministro de Economía de Alfonsín, les hablé con el corazón, me respondieron con el dinero, con el bolsillo.
digamos, justamente el tema es el bolsillo, esa es la política, digamos, ahí hay que discutir. Digo, la idea más suave, digamos, me parece interesante que haya habido una decisión política de primerear con la deuda externa, digo, cosas en términos políticos, ¿no? Me parece interesante, lo escuchaba Grabois también, me parece interesante algo de ese mundo, digamos, y cómo se coloca frente a los medios. O sea, que en un estado de sospecha, pues es muy difícil, yo haría, sería, digamos, tremendo ese lugar, esos ámbitos para discutir política, que es el lugar mediático. Y hay algunos que lo pueden hacer muy bien. Digo, hay algunos que se mueven y que provocan y que generan y que tienen hondura y entonces me parece que hay un estado de sospecha ahí en Grabois sobre el lugar donde está, en el C medio, que lo mantiene vivo ahí. Eso, quizás pensaba en este momento si el estado de sospecha también es un estado de actuación, ¿no? En el teatro. Sospecharse a sí mismo, también no creérsela, no creer tanto, porque uno en realidad es y no es y no es al mismo tiempo, digamos, es todo, hay un vacío, es el vacío de donde estamos todos y hacemos algo para existir, pero en realidad también hay un vacío, y me parece que ahí, bueno, el teatro con los cuerpos lo muestra, digamos, lo mentiroso de la construcción de la identidad, digamos, todo eso, ¿no? Que se puede ver en el teatro, digamos, en algunos momentos. Cuando hablas de construcción de identidad, digo, bueno, quiero hablar de Artaud un rato, como preguntarte, digo, cómo empiezan a aparecer esos mundos, esos cuerpos, y cómo vos construís, ¿no? Digo, que se ve que ahí hay, digo, como hay, digo, hay una actuación muy, muy de cuerpo, muy comprometida, muy, estando ahí muy, muy cercana a eso, como conectando todo el tiempo con ese momento. Bueno, primero está bueno hablar, a mí me gusta hablar desde el proceso, no tanto desde arriba de una montaña, digamos, no me interesa, digamos, no me interesa. Y por eso quiero nombrar a, digamos, los que Pablo De Nitto, Diego Cremonesi, que fue reemplazado por Federico Lis, a Verónica Schneck, a Rafael Solano, a Elvira Oneto y a Adrián Silver en asistencia artística. Pablo De Nitto, Verónica Schneck, Rafael Solano, Rafa Solano. Y Feliz, acá me están soplando. Porque se construye también desde ese intercambio, digamos. Se entró con una hipótesis, fueron convocados esos actores, los convoqué, a partir de ciertos lugares, pero nadie, digamos, un médico, una enfermera más grande, una novia de un loco que quiere entrar al hospital, y una ex novia de ese loco y novia actual del médico, uno de mantenimiento, ¿no? Entonces, esos eran los lugares, como una hipótesis de vínculo y un lugar y una circunstancia, digamos, un estado de represión y eso, digamos. Y entonces, de la misma forma que el viejo Soliputo, como una hipótesis de vínculo y una idea de espacio, una cierta noción de espacio, porque el viejo Soliputo apareció a los 8 meses la idea de que todo sea estantería. Pero, digamos, se va construyendo, ensayábamos en lo de Pablo De Nitto, ahí había, por ejemplo, una heladera, improvisábamos, había una heladera que hacía ruido, y esa heladera que hacía ruido fue tomada, digamos, o sea, era imposible, había que
a mí me interesa agarrar lo que va pasando como algo lo fortuito, lo azaroso, lo que aparece como accidente, tomarlo, porque es lo que no pensé, es lo que no pensamos previamente. Entonces aparece eso como algo disruptivo y me parece que hay que afirmarlo, si no es una actividad media, si no uno se pone neurótico con eso. Me parece interesante eso. Primero era improvisar, después grabar, a los 8 meses de improvisar muchos núcleos, todo donde participamos todos en la improvisación, digamos, desde la dirección, la actuación, todos estamos tirando cosas, desde los diferentes lugares, la asistencia, todo, digamos, y mucho tiempo así grabando, y después se desgraba, y después empiezo yo a tener una relación con el ensayo, por fuera del ensayo, donde yo empiezo a escribir a partir también de esas desgrabaciones y esos recuerdos, y empiezo a probar también, hay como una especie de diálogo con el ensayo, digamos. Esa escritura expresiva, basándose en lo expresivo, porque no empiezo a escribir antes, tengo todo ese bagaje expresivo, ya sea en las desgrabaciones como en la memoria, o en la memoria sensible. Entonces empiezo como a escribir, digamos, tratando de generar situaciones, una situación madre y situaciones permanentemente chicas dentro de esa situación madre, y cómo se relacionan esas pequeñas situaciones con la situación madre. Eso también es el lenguaje. Esa relación de pequeñas situaciones que se van acumulando, que se van cruzando. Después, a partir del estreno también se sigue acumulando, se sigue pensando, digamos. El relato no lo teníamos claro, digamos, que no se entendía al principio. Nos tiraban con tomates, o sea, era tremendo, o sea, ¿no? Teníamos signos así desperdigados, que también tienen que ver con lo que aparece en el ensayo, con la valorización de lo que aparece en el ensayo, ¿no? En esa dinámica de intercambio. Entonces, es ahí donde se valora eso, y después uno tiene la distancia para decir, no, esto que apareció en el ensayo no sirve para el relato, porque uno en un momento, antes del estreno, empieza a tener una hipótesis de relato y se va llevando puesto varias cosas que se encontraron en el ensayo y va agarrando algunas cosas que lo alimentan a este relato. Y hay escritura también por fuera de esas cosas que ocurrieron en el ensayo. Me parece a mí que también hay algo donde es el cuento, digamos, lo que se va contando, que se va descubriendo. Yo siento que lo vamos descubriendo, lo vamos pensando a medida que se van haciendo funciones. Y también hay algo donde, como se va generando una búsqueda de teatralidad, quizás cuando uno señala algo o dice, esto me gusta, no, que no lo digas, no digas más esto. Y es quizás para valorizar otra cosa, para que vaya el discurso del otro más desarrollado y no interrumpido por el otro. Digo, hay algo donde uno trabaja sobre el trazo, digamos, muy adentro, y no sabe muy bien qué significa en términos temáticos, enunciativos, sino que uno trabaja desde el signo expresivo más chiquito. Y incluso para mí hay algo donde el relato teatral, lo que uno ve y escucha, va mucho más allá de lo que se cuenta en términos de cuento, sino que hay un relato más abarcador que tiene que ver con lo que las actuaciones hacen con ese cuento como excusa y rebotan y generan un histrionismo que me provoca un relato teatral. El cuento es una excusa, lo que va sucediendo como cuento de ficción. Y es interesante, el lenguaje es justamente todo ese relato teatral.
Y me parece que el objetivo es generar algo que no sabemos qué es, pero tiene que ser invasivo. Tiene que generar esto, digamos, de peste, ¿no? Quizás hablando de Artaud, esta idea de la peste, de lo invasivo, de la invasión, del desorden de las sensaciones, de no tener claro qué me pasó. Y bueno, es tiempo también. Es tiempo, que también hay algo ahí que digamos, la dinámica de la legitimidad, críticos, estructura de premios, notas y todo eso, se reduce a, digamos, no hay una valoración en relación al tiempo de trabajo, digamos. No estoy hablando de todos, ¿no? No estoy hablando de todos, pero en la mayoría de la crítica o de los que hablan, digamos, van al estreno, van cerca de ahí y no la ven más. Claro. Y me parece medio, y pueden hablar, y me parece que, digamos, si es algo tan vital, no digo el teatro comercial que sabemos, o cierto teatro oficial, que sabemos que eso no se va a mover mucho de ahí. Más allá de las interpretaciones del actor que sí va encontrando, es el único que va encontrando, pero el lenguaje en esos casos siempre es hostil. Nunca se va transformando el lenguaje, también por lo que va encontrando el actor. Sí, aparte después, o sea, entiendo este punto de la prensa y de la crítica y como diríamos, el deber ser en el teatro, ¿no? Como quién marca qué sí, qué no, por ejemplo. Me parece que después, en cierto, me cuesta la palabra resultado decirte, como, porque no es un resultado, sino lo que sucede entre función y función, hay algo de otro valor, ¿no? En la actuación, digo, de la actuación y de la experiencia teatral. Sí, nosotros queremos que vengan los que vinieron en el año, queríamos que vinieran después, porque la verdad que sentíamos que eso era otra cosa, que la obra va mutando mucho. Incluso una de las últimas cosas que fuimos encontrando, que lo encontramos medio en el viaje, en el viaje último, algo en relación a, bueno, el personaje de Pablo Benito, Nacho, que tiene un momento de emoción cuando entra y después se sienta y empieza con un discurso emocional. Y que no había nada, no hay nada en ese cuento, en lo que se venía haciendo, que justifique esa irrupción emocional, que viene de otro lado. Y me parece que los actores son los que pueden justamente herir ese cuento lineal, digamos, herir la linealidad, digamos, las actuaciones son las que generan esa posibilidad, trayendo energías y pues provocan saltos de energía, y ahí es cuando aparece el tiempo que se desmadra, digamos. Digo, como una cosa que también nosotros decimos, che, pero ¿por qué no lo vi antes? Qué boludo esto, digamos, como lo que se va descubriendo, las sensaciones, che, qué cagada, que ¿cómo no lo vi antes? Bueno, uno va viendo y viendo lo que puede. También otra cosa que me parece interesante es, una de las últimas cosas que me acuerdo que habíamos pensado, era que esta cosa me ponía a pensar que es una decisión, pero me parece que es necesario mirar la obra, uno es director como si no fuera el propio director de la obra, sino salirse. Si uno mira como el director de la obra está queriendo siempre su plan, su lugar, digamos, y uno puede salirse, incluso puede tener mayor objetividad, o mayor inteligencia para ver ciertas dificultades. Uh-huh. El director siempre busca el amor, que salga bien, es conservador en la mirada. Es una lucha entre poder llegar a ver la dificultad y mover piezas que son estructurales a veces. Entonces, un año hicimos
había una escena que estaba invadida por otra, digamos, como un barroquismo en las interrelaciones entre las escenas, ¿no? En la simultaneidad, y no permitía el desarrollo de la escena que se iba contando, en pos de buscar como el juego. Entonces, el juego, ¿no? Entonces ahí también uno va viendo, entra el juego, pero también uno no permite el desarrollo de esa secuencia más tranquila, que se desarrolle y que tenga su tiempo, que no aparezca otra escena a operar, a friccionar o a hacer juego, digamos, a interferir. Que se juega con eso. Hay mucho de interferencia, pero es un cuidado de trabajo sobre lo que se no permite y que es mejor que se desarrolle sin interferencia por un momento, que haya el desarrollo del tiempo, el poder siempre fluye, que no tiene que estar en un solo lugar fijo, que lo ridículo y el dolor están a la vez, y eso es importante. Me parece que el dolor y lo caliente de la actuación tiene que estar, y la ridiculez todo el tiempo. Por eso tiene que ser múltiple también la actuación. Claro, claro. Muy interesante, sí, muy interesante, Sergio. Sí, a mí hay algo que me conmueve, que es algo que requiere de un proceso súper interesante, como de una multiplicidad, porque hasta vos también hablás en el ensayo hablamos todos, ¿no? Como me habla un poco también de cierta, obviamente que el director tiene cierta jerarquía, pero por tus palabras se nota algo más de cierta horizontalidad, ¿no? Sí, hay un intercambio, digamos, donde vimos y hay mucha propuesta que es refutada en el ensayo, o no, digamos, siempre la idea es estimular actuación, es para estimular la actuación. Las palabras que escribo, digamos, serán para eso, para seguir, para provocar. Es como una hipótesis de dirección. Por eso me parece a mí que la escritura, en mi lugar, digamos, en mi caso, si la defino, es una escritura desde la dirección. Y la dirección existe porque existe la actuación. Y la actuación existe porque existe la dirección. Si no, hablaríamos de otra cosa, de operaciones más histriónicas, que se quedan en el actor mismo, más narcisistas, de valoración, que está buenísimo, pero me parece que justamente el lenguaje, algo de ese intercambio entre todos, digamos, desde diferentes lugares, porque el actor piensa de sus oportunidades, la asistencia, digamos, poder profundizar y intercambiar. Y es en pos de eso, digamos, por eso digo, me refiero a esto de escritura de dirección, ¿no? Pensaba otra cosa, pero se me olvidó. Bueno. Bueno, Sergio, me gustaría que, no sé, como final, que cierres un poco, que creo que hablamos de todo, pero que como si vos eligieras como cerrar algo de lo que querés decir, que es un poco por lo que yo abrí un poco este espacio, ¿viste? La verdad que fue improvisación, un poco como decís vos, ¿viste? Bueno, está el medio, empezamos a hablar con los que hacen el teatro en Buenos Aires, ¿viste? Como y abarcando cierta... más que abarcando, yendo más hacia el lado independiente. Me gustaría ¿qué te gustaría decir en este momento? No sé, como yo dijera, bueno, cerramos. Hay que buscar algo, no es algo comercial, sino es algo más como que te sale como cierre de lo que te gustaría decir. Sí, no se me ocurre, la verdad, pero
cerrar y que tenga un final así punch. No es punch, no lo digo por punch, cuando fue... Entiendo. Sino, no sé, como algo Sí, que... a mí quizás volver sobre esta idea del ensayo, digamos, de la posibilidad de juntarse, de agruparse, de saber que, de sentir que se armó un debate, esto es teatro, esto no es teatro, digamos, en términos del video, online y eso, ¿no? Como que me parece que nunca se habló de esto es teatro y esto no es teatro en términos de, digamos, más allá de hablarlo personalmente con otro, esto no tiene teatralidad o eso, qué sé yo, pero nunca apareció esa opinión, digamos, un decir, esto es teatro, esto no es teatro. Me parece que aparece porque estamos en un lugar donde se ataca algo que sabemos que no es teatro, digamos, que es un video de un de teatro y que ya está, hay un encuadre de una cámara y que no es la visión del ojo y el sentir del espectador, no es estar en la atmósfera, digamos, es cualquier otra cosa. Pero se armó un pensamiento ahí, un debate, digamos, una cuestión, digamos, de discusión, que me parece que a mí siempre me gusta que no aparezca la discusión en las palabras, digamos, en los discursos, porque me parece que en la cancha se ven los pingos, uno se pone a hablar de teoría o cosas de lo teatral o de la teatralidad y quizás lo que uno hace es una poronga. Digo, o sea, como que hay algo de las obras que también transmiten y uno siempre necesita hablar, entre comillas, desde las obras, desde lo que uno propone. También es interesante hablar y generar un marco, digamos, o porque uno también se pone para defenderlas también, defender lo que uno hace también frente a la selva, digamos, de palabras. Pero bueno, eso me parece que rescato algo de la unión que puede provocarnos esto, digamos, la posibilidad de generar algún movimiento popular a favor de los sectores bajos y que sea estructural, digamos, el cambio, que pueda haber algún tipo de mordida donde nos podamos atrever desde el peronismo, desde el campo popular, más abierto, poder morder al poder y poder generar otro tipo de distribución de la riqueza. Y que la tierra de la pampa húmeda no sea tan cara, y quizás reforma agraria, porque ahí está el núcleo, ¿no? Sabemos que ahí está el núcleo, porque si desarrollamos la cosa es desde de Roca, viene ahí la conquista del desierto, que aparece ahí el núcleo de cómo se formó el país, y ahí aparece el drama nacional, de la distribución de la pampa húmeda y de los campos, en pocas manos, a base de sangre, digamos. Y ahí está. Ese es el núcleo que tenemos duro, digamos, que no se toca. Pero bueno, me parece a mí que ensayar, que es un tiempo donde quizás lo otro no va a ser medio difícil, dar clases. Veo difícil las clases, más allá de las intenciones, con el protocolo y con ciertas medidas, porque dar clases, porque limita, pero me parece que ahora todo es válido porque hay una necesidad de laburo y no se puede cuestionar nada. No hay que cuestionar nada, porque todo se habla de la necesidad. Sí, que, bueno, ir acompañados, ¿no? Como ir después, obviamente, empieza cierta cosa de, bueno, los intereses quizá de cada uno, pero en principio hay que ir al frente entre todos. Claro. Sí, obvio.
A mí no me sale tanto exclusivo, no, no, trato de hacerlo, pero no, me resulta difícil. Igual es una estupidez, pero... No, a mí me sale porque soy un convencido que si hay un grupo, una gesta que se ve interpelado, ¿no? Diríamos, por algo, va a favor de esto y trata de transformarlo. Y sí. Eso me una gesta sí. Donde yo veo ahí potencia, donde veo revolución, donde veo cambio, ¿no? Porque es como políticamente hacerse un lugar. Sí, eso me parece interesante, sí. Sí, digo que a mí me cuesta meter el inclusivo, pero porque hay algo que también, igual sé que es una de las acciones, sería, digamos, del campo de inclusión de las minorías sexuales y del feminismo, y que me parece ahí algo profundo y revolucionario, digamos, o sea, lo que se está moviendo y lo que está generando una hecatombe en todo sentido en el mundo, digamos. Y también la reivindicación de derechos individuales, ¿viste? Y de las agrupaciones, que me parece que eso es un poco lo que nos viene, digo, y yo no, a veces a mí la E no me sale o tengo que linkear. Claro. Porque uno está acostumbrado a eso y me parece más una acción que está buena, digo, como una imposibilidad concreta, digamos, como algo personal. Pero... No, sí, tampoco juzgo, digo, a alguien que por ahí, por algo de la palabra, no lo utiliza, sabiendo que quizás está más a favor de todo lo que hablábamos antes. ¿Se entiende? Sí, yo estoy, por supuesto, me parece que eso es como una acción más, digamos, dentro del feminismo, eso es lo que creo entender, y que como también eso uno puede pensar que la palabra aparece más por el... saludarte. Sí. Bueno, primero gracias por este espacio, Ricardo querido. Está buenísimo el espacio como que tienen ustedes como para poder charlar y poder salirnos de esta cuarentena por un rato y poder encontrarnos, aunque sea de esta forma, y poder pensar. Me parece muy interesante. Sí. Y agradezco este espacio. Sí, y para desolemnizar un poco, nos sacaron el teatro, entonces tenemos que pensar. No queda tiempo para pensar. Claro, sí, obvio. Hablamos y bueno. Bueno, pero no nos queda otra. No nos queda... Es lo que hay, digamos, es un poco, así estamos. Sí, pero no quiero dejar de resaltar que cierto pensamiento, digo, está bueno como entrecruzarlo y me parece que si bien hay algo del cuerpo que no está, como me parece que nos da potencia, nos hace como resurgir de alguna manera, estar presente políticamente. Digo, esta agrupación de los profesores me parece que políticamente instala algo que viene a decir, bueno, están todas las prioridades, está claro, pero la idea y la acción política es, nosotros también estamos acá y somos tantos. Sí, existimos, digamos. Y eso es eso. Es un lugar de existencia, como esto también existimos, digamos. Porque siempre estamos invisibilizados. Sí. Y me parece que como fuerza, digo, algo como yo dijera, algo para que me parece que donde podemos decir esto nos potencia, ¿viste? Nos va a potenciar, o sea, esta agrupación, digo, y en este yo lo que eso. Sí, nos sacó de, obviamente, un poco lo decía al principio,
hay una de las aristas de esto que nos sacó del rulo permanente de lo mismo. O sea, hay un rulo permanente de igual a sí mismo y de la rueda que al detenerse modificó. Había algo que no estaba bien tampoco. No. Digo, más allá de que extrañemos y todo eso, no, obviamente estaba todo mal, digamos. Entonces parar y ver cómo, a mí me interesa ver, quizás fue mi primera impresión, ahora lo veo cada vez más difícil porque se están tomando decisiones, no son tan, van más al frente y son más rápidos que siempre el campo popular. Claro. Pero al principio me alucinaba algo del atontamiento de los lugares de poder, de que quedaron movidos, que se quedaron ahí tambaleando, o que estaban tambaleándose ante nuestros ojos, y entonces, digamos, se moría alguien rico, de la Italia rica, y bueno, era... lo que pasa es que también y después empieza a verse la desigualdad. Empieza a aparecer cada vez más. Es como el virus empieza a generar este accidente y genera una improvisación, un drama en todos nosotros, digamos. Entonces se genera ese desarrollo y ahora están tomando decisiones, están echando gente y la cosa va cambiando. Sí, totalmente, donde aparece algo de algo más real, ¿no? Algo de crudísimo. Una cosa que me pareció interesante también de esta pandemia, o que me parece de esta pandemia, porque no terminó, es el material de Alejandro Urdapilleta, que creo que lo buscás crudo, Urdapilleta, y que me parece muy interesante también como forma de hablar de sí mismo, forma de hablar de la actuación del teatro desde un lugar más menos pretencioso, más sin saber muy bien, sin creer que uno hace la actividad sagrada tampoco. Claro. Sino que veía teatralidad en otros lados y ese cuerpo tremendo y ese relato. Lo recomiendo mucho porque es el relato de una experiencia a través de un protagonista que tiene que ver con una búsqueda de teatralidad que se oponía a una forma de teatro que dominaba en el país, digamos, el teatro naturalista, digamos, el teatro costumbrista, ¿no? Sí, esos materiales son para aprovechar y ver ahora, ¿no? También. Sí. Bueno, Sergio, te agradezco. Bueno, Ricardo. Que estés bien y espero que le hayas pasado. Gracias, igualmente.